Hoy yo quiero tratar el tema de una de las herramientas o armas poderosas entre muchas que el Señor nos ha dejado. Es el ayuno. Como dice Yahweh, no oyeron. Es el ayuno. Hermano, no es pasar hambre, es buscar el rostro de Dios. Y eso yo lo he estado entendiendo. Es meterse con el Señor, como hicimos esos 3 días. Amén, amén, gloria a Dios. Para que la gloria de Dios y el Señor empiece a romper los yugos, romper las cadenas. Porque el Señor quiere es un pueblo verdadero, convencido, un pueblo con convicción, un pueblo con el conocimiento de la verdad verdadera y el cómo nos podemos mantener victoriosos en medio de los momentos más críticos que puedan venir a nuestra vida. En los tiempos que vivimos, hermanos, si nos ponemos a meditar y analizar lo que la palabra nos ha dejado para avisarnos y notificarnos y hacernos entender los momentos en que estamos viviendo, es momentos que el pueblo de Dios busque más su rostro, se acerque más al Señor, porque el enemigo acecha, el enemigo ataca con todas sus fuerzas, hermanos. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros qué debemos hacer en estos tiempos que estamos viviendo. El ayuno es una herramienta poderosa, es un arma para guerrear, hermano. Las armas nos las deja Dios es para la guerra, no para tenerlas guardadas, es para la guerra. Y allí en 2 de Corintios 10:4, hermanos, ese hombre que Dios escogió, Saulo de Tarso, Pablo, hablando a los corintios, allá en 2 de Corintios 10, verso 4 o 3, a partir del 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, aleluya, sino aleluya, aleluya, en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué más queremos, hermanos? Hay una palabra llena de poder, una palabra de autoridad para nosotros. Nos empodera, la palabra nos empodera, oh aleluya, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos palabra de poder, hermanos, para lo que se levante. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, toda tu mente cautiva, aleluya, a la obediencia de Cristo. Amén. A la obediencia de Cristo. Es necesario enfatizar, recalcar las armas que Dios nos ha dado. Esta es una mañana donde yo veo es milicia de Dios. Es una milicia de Dios. ¿Qué necesita o necesitamos?
Para ser más preciso, desde el pastor para abajo, Amén. Gloria a Dios. necesitamos ser investidos del poder de Dios. Pero eso hay que pagar un precio. Hay una búsqueda que hacer. Oh, aleluya. Y estando 6 prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir que la obediencia hay que perfeccionar. Amén. 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 Gloria a Dios. Ay, yo soy obediente, pero es de la boca hacia afuera. No está debidamente perfeccionada. No es perfecta. No es obediencia de apariencia. Es obediencia perfecta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, el Señor no nos dejó a la deriva. No. El Señor nos dejó todas las armas para que nosotros las usemos. Está en nosotros esa responsabilidad. Y yo confieso que realmente esa arma la he estado guardando y quizás le sale moho. Yo no sé cuántos tendrán esa arma enmohecida, oxidada. ¿Cuántos ayunan? Amén. Hay Amén. que reconocer. Ahora esta iglesia se tiene que convertir en una iglesia ayunadora. Amén. ¿Por qué? Porque el pastor lo dice. No, hermanos. Es porque en mí hay una gran responsabilidad y lo reconozco y la asumo. Amén. Gloria a Dios. Debo enseñar por la Amén, palabra amén. lo que la palabra Amén. quiere que hagamos. Sí, Señor. El Señor quiere que hagamos. Amén. Por eso es que hay tanto cristiano derrotado, hermanos. Y por eso muchas veces no vemos lo que deseamos ver. El justo por la fe vivirá. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero eso es tan fácil decirlo, hermano, porque yo también lo he dicho muchas veces. Y lo tenemos como los refranes de la gente del mundo. Ve algo uno así tremendo y dice, naguará. Esa expresión como para decir, oye, qué grande, ¿no? Qué importante, nada, qué poderoso. Nosotros tenemos algo que a veces no lo hemos valorado. Poderoso, hermanos, en nuestra vida. Y tenemos que conocer cuál es el verdadero ayuno, porque hay mucha gente que ayuna. Y ayuna por cosas que no dice el Señor que ayunemos. Y eso también hay que conocerlo, hermanos. A tener el orden de Dios, que es el conocimiento. En Joel capítulo 1, busquemos allí, hermano, porque a eso venimos hoy. A mover la palabra. Y el verso 14 y 15, donde vino tribulación sobre ese pueblo de Israel a causa de la desobediencia, al apartarse de las cosas de Dios. Y el verso 14 y 15 dice: no les quedó otra alternativa y Joel les habló para quitar el oprobio del pueblo. Es necesario buscar la presencia de Dios. Verso 14: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hermano, es poco lo que estamos viviendo. Ese es un tiempo de oprobio, hermanos.
Pero hay un pueblo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, que nos limpió, que nos purificó, que nos tenemos que levantar y buscar su presencia. Y esa es un arma poderosa para nosotros, hermanos. Joel le dijo al pueblo: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El Señor nos llama a clamarle a Él. El Señor nos llama a clamarle, a buscar su rostro, hermanos, para la santificación, para la pureza y para la fortaleza, para ir en contra de las huestes del enemigo y no temerle. A eso es que el Señor nos ha llamado. Y en el capítulo 2 del mismo libro, verso 12 al 15, porque siempre la misericordia de Dios está siempre allí tendida para nosotros, y no solamente para los hijos, sino para la humanidad, creación de Dios. Ahí está la gracia de Dios extendida, hermanos. No la vemos con nuestros ojos humanos, pero la gracia de Dios está extendida sobre la tierra, hermanos. Aleluya. Y dice aquí, verso 12 del capítulo 2 de Joel: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aleluya. Ajá. No es ayunar por ayunar. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ay, el pastor está diciendo que tenemos que convertirnos en un llorón. No, hermanos. Llorar, llorosos. Hay gente que el enemigo sí nos pone a llorar y llora. Sabroso llora. Ajá. Pero cuando la palabra dice, ¿cómo es eso? ¿Cuántas personas y aún gente de la iglesia tienen enemigos llorando, derrotados? Ay, Señor, no tengo hoy nada que comer, Señor. Pero no se le olvidó aquel versículo que dice: yo soy el Dios tu proveedor. Aleluya. Ese se le olvidó. Ve como el enemigo, y le empieza a creer las mentiras a Satanás. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. Invade nuestra mente. El enemigo invade la mente. Aquí está la batalla. Y esta mente y este corazón tiene que ser lleno todos los días del poder, de la gracia de Dios, en la búsqueda y en la humillación delante de su presencia. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Rasgad vuestro corazón, quebranta el corazón. Y es que tenemos corazones duros, hermanos, para ser quebrantados. Ay, me da pena que me vean llorando. Y cuando estamos allí es porque no estamos sintonizados en el dial, en la mente del Señor. Amén. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él, cuando nos castiga, le duele más que a nosotros, así como el padre que ama. Y que uno cae en el error de no castigar al hijo, porque el dolor que siente es
que no es capaz de pegar. A mí me pasaba eso. Pero hermano, tenemos que recibir la reprensión del Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hay que ser como el niño, Amén. pequeñito. Bien pequeñito, porque ahorita ya los muchachitos a los 8 meses, miren, no le caigan golpes a uno porque todavía no puede. Señor. Y al ratico se está riendo con el papá del pequeño. Y nosotros tenemos que ser así como el Señor nos da duro, pero después Él nos agarra Amén. y nos llena de gozo y nos fortalece cuando obedecemos. Amén. El pueblo de Dios ha llevado mucho chaparrón. Mucho. ¿Por qué? Por la rebeldía. Y nosotros somos muy parecidos. Porque Él quiere unos cambios poderosos en nuestra vida, hermanos. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios que nos ama. Gloria a Dios. Hermanos, el rey David, que es un ícono para nosotros como un hombre de Dios, un hombre escogido, y en tantos salmos que él escribió, hay un salmo que es el Salmo 35:13, dice: David afligió y dijo: afligí con ayuno mi alma Aleluya. por el pueblo, Amén. por mi vida, para clamar al Señor y decirle: Señor, dame fuerzas. Yo quiero honrar tu nombre. Yo quiero ser calificado, Señor, con una calificación correcta, ser aprobado por mi caminar sobre esta vida y por la responsabilidad que tú me has dado. Es necesario hablar con el Señor, hermanos. Y no hay una de las maneras más preciosas que es buscar su rostro y hacer un sacrificio en ayuno. Porque el ayuno tiene poder. Porque al estar conectado con el Señor te llena, el Señor te habla. Y necesitamos mucho de eso, hermano, para poder desarrollar todo el propósito que Dios quiere con este pueblo. Es necesario la búsqueda, como el Señor nos ha enseñado allí en su palabra. Dice la palabra en Primera de Samuel que David era un varón conforme al corazón de Dios. Logró ser aprobado, hermanos, y nosotros también tenemos que lograr ser aprobados por el Señor. Y es en la obediencia, hermanos, que Dios se agrada de nuestras vidas. Cuando Él nos ve que estamos dispuestos a obedecer, a hacer su voluntad, entonces veremos la gloria de Dios. La veremos, hermano, yo lo creo, porque es por fe. Esto se trata de fe, no de lo que veamos en estos momentos. Es lo que está más allá de lo que vemos con nuestros ojos. Eso es lo que Dios quiere, lo cual significa que nos humillemos o doblegarse, que es lo mismo. Sin eso no podremos recibir la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? ¿De dónde viene? La gracia de Dios es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Repito, la gracia de Dios es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La gracia de Dios es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque todo es por gracia y por fe. Gloria a su nombre. Y vamos a ver qué dice Santiago al respecto. O sea, porque tenemos que estar respaldados por la palabra. Si no, no. Santiago 4, 7 al 10. Someteos pues a Dios. Someteos. ¿Qué es someterse? ¿Qué es someterse?
Gracia total. Total, me someto a ti, Señor. Tú eres mi guía. Amén. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Ayuno y oración. Con ayuno y oración. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, Aleluya. purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Aquí Santiago está llamando la atención al pueblo y hoy quiere hablar. Dios a nosotros está hablando a nuestras vidas. Someteos pues a Dios y resistamos al diablo. ¿Cómo? No haciéndole el juego al diablo, no creyéndole las mentiras que vienen aquí todos los días, los ataques que vienen a nuestra mente, los momentos de desánimo, los momentos de crisis que ya nosotros, el Señor nos dijo que íbamos a pasar por eso, pero ¿qué dice Él? Que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar a salir de la crisis. Por eso Él está aquí hablando. Y acercaos a Dios, buscando su rostro allá en nuestro hogar, en nuestra recámara, que sea una norma de vida, así como tenemos todos los días que bañarnos, asearnos nuestros cuerpos y alimentarnos. Eso no se nos olvida. ¿Cómo se nos va a olvidar a un verdadero cristiano estar sometidos bajo la voluntad de Dios? En la oración, en la santificación, en el ayuno. ¿Por qué? Porque es una arma que el Señor nos ha dado. Y al ayunar es como que tomamos el arma, la aceitamos, la manejamos con una fluidez. Cuando uno maneja algo, por ejemplo, alguien que tiene que trabajar con sus propias manos. Bueno, yo escribo más que todo mi mano para escribir y mi oído para oír y mi lengua para hablar. Pero por ejemplo, el hermano que trabaja allí en la parte de albañilería, bueno, tiene que hacer fuerza, tiene que moverse, tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que manejar el arma bien, porque yo me voy a poner a pegar un bloque y no lo voy a pegar, porque primero tengo que empezar por el comienzo, que es aprender. Y nosotros los cristianos, cuando dimos el paso, empezamos a caminar y empezamos a ejercitar y a manejar las armas que Dios nos ha dado. En este caso el ayuno es un arma poderosa. Amén. Gloria a su nombre. Hermanos, entonces estamos reafirmando hoy que el ayuno rompe cadenas. Amén. Y pudre los yugos. Amén. Aleluya. Y eso lo dice la palabra de Dios en Mateo 17. Veamos a Mateo. Mateo 17, verso 15. Dice, aquí hay algo que es muy interesante. Pongámosle atención. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este se quedó sano desde aquella misma hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús allí aparte y dijeron, ¿por qué nosotros, Señor, no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Por vuestra poca fe. En
eso es con nosotros también. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¡Aleluya! Hay muchos que dicen, no, ese es el Antiguo Testamento. Vele el ojo y escudriña la palabra, y aquí tiene la respuesta. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Levanten la mano los discípulos. Amén. Amén. Somos discípulos. Y los discípulos dijeron, Señor. ¿Y qué pasó? Pues por vuestra poca fe, papá. ¿Qué está hablando el Señor a nosotros hoy? Ay, hermano. Esto sí está difícil, hermano. Ay, la fe. Hay hermanos que tienen, yo no digo que no la tengo, yo me meto también en el asunto, ¿no? Hay hermanos que yo he pensado que a veces tenemos como fe, como cuando uno tiene esos productos que son como alcohol, que ellos, cuando usted lo deja abierto, ellos se evaporan. Y a veces así tenemos la fe. Y como tú no la alimentas ni la ejercitas, y cuando tú quieres buscar la fe porque tienes un problemita, entonces vas a poner fe. ¿No? ¿Por qué? Porque se evaporó. Y como no buscamos la presencia de Dios, no hay respuesta. Así le pasó a ellos. Bueno, pero sí que el Señor nos dio autoridad. ¿Y por qué entonces no pudimos sacarle los demonios a ese muchacho lunático? Por vuestra poca fe. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza hoy? Tenemos que tener llena. Somos la vasija, ¿verdad? Amén. Llena de fe. Para que cuando tengamos que usar la fe, que todos los días, me levanto, busco al Señor, me doblego ante Él y me encomiendo a Él. Señor, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Ay, que tan poquito, hermano. Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Así tenemos que hacer, aun cuando sepas que tienes que resolver un problema. Gloria a Dios. Debe ser nuestra actitud victoriosa, porque nosotros tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de toda creación. Es nuestro Padre, el dueño de todo. Entonces, hermanos, fe. Necesitamos llenarnos de fe. Amén. Llenarnos de fe. Buscar la presencia de Dios. Porque de qué otra manera podemos derribar los gigantes que se nos ponen ante el frente de nuestras vidas en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos derribar esos gigantes si no es llenos del poder de Dios y de su gracia? Porque el mismo Señor Jesucristo, hermanos, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, antes de comenzar su ministerio, ayunó. Eso es como el estudiante que se apasiona por lograr culminar su carrera y su convicción es: yo voy a ser el mejor abogado del país. Yo voy a ser exitoso porque me voy a preparar bien, voy a conocer las leyes. ¿Cuántos jóvenes se gradúan? Hermano, no saben ni escribir ni leer.
Así pasa con el pueblo de Dios. Tenemos la fuente, hermanos, de la sabiduría que el Señor nos ha dejado. ¿Y qué haces tú con tener enterrado el talento? ¿De qué nos vale llamarnos cristianos? Poner una franela, Ministerio Internacional, yendo para allá. El sábado vamos, por cierto, a la actividad y nos ven. Ay, hermano, está donado. Mira, ese hombre es bueno, chico. Ese hombre viene llevando sol allá. ¿Eso nos va a salvar? Claro que no. Es un deber para que el Señor nos llame. Ay, pero hay mucha gente que hace eso. Y da para allá, y va para acá, y ayuda a uno. Yo era uno, y da. Lo síguelo haciendo. Pero está claro que eso no es la salvación. La salvación fue por la gracia de Dios. Por el amor de Dios. Está en Juan 3:16 la clave. Por amor. Pero entonces tenemos que hacer las cosas no por hacerlas. No venir a la iglesia por venir a la iglesia. No ser de apariencia, sino de convicción, de corazón, fundamentado. Veamos entonces allí cuando Jesús dice que ayunó antes de comenzar su ministerio. Mateo 4, 1 y 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Bueno, y ahí sabemos toda la historia, ¿verdad? Que vino y Satanás lo tentó 3 veces. Primero le dijo, bueno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que va a caer, que sale de la boca de Dios, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que ciertamente el Señor ayunó. Amén. Y después que él ayunó, sigue diciendo la palabra, después que le dijo en el verso 10, entonces Jesús, en su última tentación: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. Y el diablo entonces, miren, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando nosotros ayunamos, la gloria de Dios, el poder de Dios, los ángeles de Dios están alrededor de nosotros. Aunque siempre están, pero cuando uno busca más de Dios, Él demanda refuerzos. ¿Por qué? Porque estamos preparados para echar fuera toda iniquidad, todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo no se pueden quedar, se tienen que ir solamente con la presencia. Si aún con la adoración, en el momento que lo hacemos para Dios y buscamos su presencia, el Señor liberta, rompe cadenas, porque eso está en la palabra. No hay que bajarse media hora y Satanás vete, y Satanás vete. Eso es como entonces decir, y dura media hora y dale, vete, Satanás. Ay, no me hace caso, ahí está el hombre todavía. ¿Qué es eso? ¿Qué dice la palabra? Es una autoridad. Entra una por esa puerta, un hombre de Dios, la autoridad de Dios hay ahí. Un hermano anoche estaba viendo eso y predicando, y uno habla mucho porque uno es muy bocón a veces. Le enfrento a quien sea. Y ese pastor parece que decía mucho eso. Pues un converso vecino lo oyó, y el tipo llegó con una pistola y se le paró al frente. Hasta hoy lo voy a matar. El hombre se volvió nada, hermano. Te fijas que tú eres un mentiroso. Mira, esto es un juguete. Una pistola de juguete. Tú eres un mentiroso. El diablo es tremendo, yo. El diablo es tremendo. Te deja en ridículo. Y pues ese pastor dice que es un militar y que no sé qué, y se para. Y cuando viene el enemigo, mentira. Eso se derrite uno como la mantequilla. No puede ser. Eso no es convicción. Eso es meterse mentira a uno mismo. Eso va a ayunar. No podemos tampoco tener el ayuno. Las cosas de Dios no se pueden tener para crear una fachada.
¿Saben lo que es una fachada? Hay locales que son locales muy viejos y los alquilan ahí en el centro y le hacen una fachada, los parapetean y le ponen un frente y le meten cartón, piedra y uno parece que es puro cemento sólido, mentira, es puro cartón, bien bonito y bien decoradito y tal. Pero no es una decoración, una fachada. Nosotros no podemos ser cristianos de fachada. Gloria a Dios. ¿Están oyendo? No podemos ser cristianos de fachada. Oye, pero ese pastor sí tiene guáramo de pastor, yo. Porque andas bien vestido, porque andas en un carro. Eso es lo que el mundo hace. Porque el mundo vive de apariencia, nosotros los cristianos no podemos vivir de apariencia. Ese es el mundo Gloria a Dios. que engaña y tiene engañado aún a muchos cristianos. Gloria a Dios. ¿Quién dijo que el cristiano va a vivir de apariencias? Es de convicción. Amén. Amén. Aleluya. Ese día le dio una enseñanza a sus discípulos que hay que tener fe. Aleluya. Y bueno, ciertamente el Señor Jesucristo se preparó en ayuno, 40 días de ayuno, para comenzar su ministerio. Y dice el verso 12 que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, o sea, ya Juan, que era el precursor del Señor Jesús, el anunciador de que Cristo venía, que había nacido el Salvador, y ya le tocó, terminó su carrera, su ministerio, y él oyó que ya estaba preso. Amén. Entonces dice que volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, ¿verdad? Y bueno, y entonces allí comenzó el Señor Jesucristo su ministerio. Gloria a Dios. Ministerio poderoso que Él estuvo sobre esta tierra, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos un ministerio todos. Amén. Todos tenemos un ministerio. Así que si tú te quieres esconder y estar en la iglesia por la orillita, allí que no te vean, tú tienes un ministerio. Y por eso quizás estás en la orillita. Hermano, esa no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Porque eso es negar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y muchas veces, porque no hacen como yo digo, yo no hago nada. Hermano, esto no se trata de eso. Nosotros trabajamos todos para un mismo reino. Amén. Gloria a Dios. Y lo que hay es que buscar la presencia, santificarse, llenarse de poder, de autoridad, para desarrollar el ministerio. Amén. Eso es. Hay que dejar esas tonterías, que Satanás es allí, es donde él obra. En las pequeñeces, en las tonterías. Y entonces aprovecha para tener las congregaciones enrolladas. ¿Sabes lo que dicen los muchachos? Ese andas enrollado, un rollo. Te enredas en eso. Me miraron mal. No me parece. El cuchicheo. Lo que hizo el pueblo de Israel mucho, la murmuración. Cuando hay ayuno, cuando hay presencia de Dios, tú no estás para esas tonterías. No te dejas engañar por el enemigo. Cuando vienen esas elucubraciones de Satanás, tú lo echas fuera de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Y yo voy para adelante, sirviéndole a Dios. Yo no vengo a servir aquí a un pastor ni a un líder. Yo vengo a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. No me importa que a lo mejor me miren mal. Yo no activo eso. Eso no me hace daño. No hay que quitarlo. Satanás es habilidísimo porque ya conoce cómo eres. Ay, yo soy muy predicado. Bueno, yo soy muy delicado o muy delicado. A mí no me gusta eso. Eso no me gusta así. Yo soy Satanás que te ha puesto eso en tu mente, que tú eres muy lechón, que tú eres muy delicado. Mira, ¿por qué no somos dedicados para las cosas de Dios? Aleluya. Eso sí es importante. Amén. A no ser mentiroso, a comprometerse y cumplir. Amén. Si vamos a llegar temprano, mentira, no
Por eso lo crucificaron. Víboras, sepulcro blanqueado, mentiroso. Aleluya. Pero es que no, mire, ese pastor, no, yo no voy a llevar más insultos allá. Olvídate, yo no voy más para allá. Ese evangélico, ese pastor, eso insultes a uno. Porque no entienden, porque no tienen la presencia de Dios en su vida para aceptar los errores que tenemos todos. Amén. Todos tenemos defectos, hermanos. Todos los tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el rostro de Dios, doblegarnos. Y decir, Señor, yo quiero que tú me uses. No voy a ver a los lados. Yo voy a fijar mi mirada allá, allá en el objeto, allá en la meta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y el Señor comenzó allí su ministerio. Pero tenemos que hacer énfasis en que los cristianos tenemos que tener como norma humillación delante de Dios. Es con Dios. No humillando a todo el mundo. Ay, sí, hermanito, amén, amén, sí. Que te usen como un coleto. No, tampoco así. Todo que sea conforme a la voluntad de Dios está bien. ¿Que debemos ser obedientes? Sí, claro que sí. Amén. Pero la humillación es el temor y la reverencia y obediencia a nuestro Dios. Bueno, y hay allí en estas tres actitudes que mencioné, va también el arrepentimiento. Y vamos a ver eso en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Gloria a Dios. Jonás capítulo 3. Ya esa historia también la sabemos, ¿verdad? Que Jonás, Dios le dijo, anda Nínive y dile al pueblo que voy a hacer juicio contra él. ¿Y cogió para dónde? Para Tarsis. El Señor nos está diciendo, para San Cristóbal y Cincelejo. No, mira, nosotros nos vamos a ir para Barcelona. Para la playa. O nos vamos para la playa. Si Él dijo para allá, Él se va a encargar de todo lo que a Él le corresponde hacer. ¿Okay? No, Dios se va a encargar de todo. No, un momentico, de muchas cosas, pero de otras me voy a encargar yo. Amén. O nos vamos a encargar nosotros. Amén. Porque dice que sin fe no veremos la gloria de Dios. Este pueblo no cree. No cree. Hay que creer. Lo único que no haya es que entonces sobrepasarse y inflarse. Porque con el nombre no vamos a hacer nada. Es con la búsqueda de Dios y la llenura. Es cuando Él nos va a empezar a usar. Aleluya, amén. Nosotros llegamos calladitos, hermano, como debe ser, sirviéndole a Dios. Él dice que entonces Él nos pondrá en. Él es el que se encarga. Amén. No es el hombre. Bueno, entonces Jonás, el Señor tuvo que ponerlo en su sitio. Así es la cosa. En el barco donde iba, miren, los puso a naufragar. Y tuvieron que, miren, no, tírame allá en el agua porque yo soy el causante del rollo. Lo tiraron. ¿Y a dónde lo llevó el Señor? ¿Para Tarsis? No, lo llevó para Nínive. Y cuando Dios, hay una cosa, que cuando Dios se propone con alguien hacer algo, te podrás esconder donde tú quieras. Amén. Pero vas a hacer la obra. Amén. 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 Y yo quiero que el Señor sea con nosotros. Amén. Así. Hay que orar por eso. Señor, si nos tratamos de esconder, tú nos vas a llevar. Lo llevó allá a Nínive. ¿Y qué tuvo que hacer? Predicar. ¿Y qué pasó allá en ese pueblo, hermano? Que era un pueblo pagano. Se arrepintieron, oyeron la voz de Dios y obedecieron. Y miren lo que hizo el rey. El rey hizo un decreto, proclamó. Vamos a ver, versículo ¿qué? 4.
versículo 4 del capítulo 3. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad. Ya va. Jonás, sí, capítulo 3, verso 4. Está como un poquito largo, pero bueno, vamos a leerlo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron. ¿Se están dando cuenta que el ayuno es importante? El ayuno, proclamaron ayuno. El ayuno es abstención de alimentos, pero ellos lo hicieron de una manera genuina, profunda, real, porque lo que les había venido encima, la notificación era de muerte y destrucción. Y proclamaron ayuno. Y sigue diciendo la palabra. Y proclamaron ayuno, ¿verdad? Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar, anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, o mejor dicho, no coman, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Aleluya. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Reconocieron el pecado, de la rapiña en que vivían, del desorden moral, de toda esa suciedad del pecado. Se arrepintieron de corazón y ayunaron, y Dios se arrepintió, y la gracia de Dios se derramó sobre Nínive. La gracia de Dios es algo, hermanos, que no lo podemos valorar. La gracia de Dios está con nosotros, hermanos. Y la gracia de Dios es el poder de su Espíritu con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Qué gloriosa es la palabra, hermanos, y la misericordia de Dios con nosotros. Y bueno, entonces quedó instituido el ayuno también en el Nuevo Testamento. Amén. Como un ejercicio espiritual para la fortaleza espiritual. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 2. Marcos 2. Gloria a su nombre. Marcos 2, verso 18. Dice la palabra: y los discípulos de Juan y la de los fariseos ayunaban. Esto es muy importante. Los discípulos de Juan, pongan atención, hermanitos. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. ¿Y quiénes eran los fariseos? Todo lo hacían por apariencia, no lo hacían de corazón. Pero los de Juan sí, porque Juan los enseñó. Entonces llegaron allí. ¿Qué verso fue el que leí? El 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué a Jesús? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nosotros no tenemos al esposo con nosotros. Él está en espíritu y en verdad. Por lo tanto, para mantenernos con poder y autoridad y en santidad, entre otras cosas de ayunar y buscar a Dios, el ayuno es un arma poderosa. Amén. Entonces quedó instituida. Y hay un ejemplo muy bonito allí, ¿verdad? Que sigue: nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira contra el viejo y se hace la peor la rotura. ¿Qué quiso decir el Señor allí? Que cuando Él nos llamó del mundo, que ya nosotros éramos como trapos de inmundicia, veníamos todos harapientos, nuestras ropas podridas,
para poder Él poner la salvación, nos limpió con su sangre preciosa y nos lavó y nos vistió. El 27, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo se echa en odres nuevos, se ha de echar. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo, entonces la sangre del Cordero es el que nos ha lavado y purificado, y somos odres nuevos para ser llenos del poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Debemos tener plena conciencia del ayuno que a Dios le agrada. Es el ayuno que santifica, ¿verdad? Para ayudarnos a caminar en la obediencia a nuestro gran Dios. Aleluya. Y el ayuno que no le agrada a Dios, vamos a ver Zacarías 7. A ver qué dice Zacarías 7 allí sobre el ayuno indebido que no debemos hacer. Zacarías capítulo 7 verso 5. Dice la palabra: habla a todo el pueblo del país y a todos los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila en sus ciudades y sus alrededores? Hermanos, allí está hablando Zacarías, y donde habla del ayuno que él reprueba. Cuidémonos, hermanos, de ser reprobados por el Señor. Mejor dicho, en otros términos, rechazados por el Señor. O que nuestro ayuno el Señor no lo reciba, porque lo estás haciendo con un propósito que no es de Dios. Nosotros no podemos pedirle cosas a Dios o ayunar porque nos dé una casa. No, por esas cosas personales no, porque el ayuno no es para eso. Y esto lo aprendí, lo analicé conforme a la palabra con el hermano Gigi Ávila. Y hay personas que quieren ayunar por todo, porque el Señor me dio un carro. No, trabaja duro y créase Dios en fe y Él te lo va a dar. El ayuno no es para eso. El ayuno es para romper yugos, poderes de las tinieblas, liberación del cautivo. Eso es el ayuno. Entonces, esta gente ayunaba para hacer a ver a los demás que eran santos. O que yo diga: ay, yo hermano, tuve de ayuno 3 días allá metido en la casa. Pero no lo estoy haciendo para la gloria de Dios, sino para que la gente hable, y no es conforme al corazón de Dios. Mucho cuidado con eso, hermano. Ese es el ayuno que a Dios no le agrada, que lo reprueba. Pero si queremos conocer el verdadero ayuno, yo creo que muchos sabemos dónde está, ¿verdad? En Isaías 58. Ahí está. Vamos a darle un repaso así, muy por encima, pero es necesario, porque es lo que quizás algunos hermanos todavía no lo saben bien. Y aquí venimos todos a aprender y ayudarnos los unos a los otros. Amén. Bueno, y vamos a... Pero quiero ir también al capítulo 1 de Isaías, que quiero, como dicen, reforzar un poquito lo que hablamos, lo que leímos ahí en Zacarías. En Isaías 1 hay algo muy interesante, y para eso es que estamos hoy aquí. En Isaías 1, verso 11, mire lo que dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea que iban y lo que hacían era hollar. ¿Saben qué es hollar? Pisotear. Aquí, en la presencia de Dios, en el altar.
porque no vienen conforme a los propósitos. Ni me traigas más vana ofrenda. Amén. Ni me traigas vana ofrenda. Aquellos que, poco de fariseos y sacerdotes, que estaban en el templo y echaba de lo que les sobraba, tenía mucho dinero, y aquella pobre que dio nada más la blanca, el Señor le dijo: quien dio más fue ella, porque ella dio todo lo que tenía. Y nosotros tenemos que dar a Dios con integridad de corazón. Eso es lo que Él recibe. No me traigas más vana ofrenda. Incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todo lo que nosotros hagamos, congresos, actividades, es para la gloria de Dios y para que el pueblo de Dios se fortalezca y crezca. Ese es el verdadero propósito y es lo que a Dios le agrada. Bien, entonces ahora sí vámonos para el capítulo 58 y vamos a ir a darle un repasito a esto para reforzar, hermano. A partir del verso 3 dice: que me busquen cada día, que me busquen cada día y quieran saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Mire lo que está diciendo el Señor a través del profeta Isaías. ¿Sabe lo que le está diciendo el profeta al pueblo? Que Dios dice que me busquen cada día. Cada día. No una vez a la semana. No orar una vez a la semana. Hermanos que olvidan la Biblia en la iglesia. ¿Y esa Biblia de quién? De Pedrito Pérez. Un men. ¿Quiere decir que está leyendo la Biblia? A veces uno ve unas Biblias, hermano, que da pena ajena. Sucia, toda descuidada, rota la Biblia. Así andan sus vidas, ¿verdad? No porque la Biblia es un amuleto, para nada. Pero yo cuido mi Biblia porque ahí está la palabra de Dios. Amén. Y sigue diciendo la palabra: y quieran saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillámonos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ay, ay, ay. Un verdadero cristiano, hermano, tenemos que actuar en justicia con Dios y con los hombres. Y que nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Por ejemplo, yo tengo empleados a mi cargo. Yo le digo: Señor, yo tengo que pagarles todo. Todo lo que dice la ley. Porque si yo no hago eso, estoy escupiendo para arriba. Y estoy dejando en oprobio a mi Señor. Mucho cuidado con eso, hermano. Actuar con justicia. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y de dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, en cuanto veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Oh, es tremendo la palabra, hermanos. Entonces
nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Oh, aleluya. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar verdad. Hermanos, es poderoso la obediencia, es poderosa la justicia, es poderosa la fe, es poderosa la gracia de Dios. Y entonces el Señor dice que nacerá mi luz cuando obedecemos y hacemos lo que a Dios le agrada. Hermanos, el Señor es maravilloso. Él quiere que nosotros podamos reconocer de la manera más real, sincera, que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas y reconocer delante de Dios y aceptar que necesitamos obedecer a Dios, porque el Señor quiere darnos la fortaleza, quiere empoderarnos con el poder y la magnificencia de su gloria. Sí, hermanos, el Señor nos ha dado autoridad, nos ha mandado a hacer su obra, y allí le estamos fallando a Dios. Tenemos que levantarnos, tenemos que buscar la presencia de Dios, que esta iglesia se convierta en una iglesia de ayuno, una iglesia de intercesión, de búsqueda de Dios, para que el Señor entonces diga: llegó el momento, el pueblo se ha preparado, ahora vamos adelante a cumplir el propósito que yo tengo con esa congregación.